¿Qué tal amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Como cada 15 días les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en la ciudad de Metepec, Estado de México, transmitiendo como siempre a través de mi canal de YouTube, La Hora del Notario. Lo invito para que se suscriba y para que me ayude a compartir este manual de primeros auxilios del derecho que hago para la sociedad mexicana. Fíjense, el tema de hoy va a ser el siguiente. Hoy hablaremos acerca de poder y mandato. Bienvenido al programa de la Hora del Notario. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Hoy la Hora del Notario se viste de luces. Tengo el privilegio de contar en mi oficina con un gran académico y un gran notario y abogado. Hoy recibo a Juan Cortiñas Barajas, que es el notario público número 38 del Estado de México, con residencia en Naucalpan, a quien le doy la bienvenida. Mi querísimo Juan, gracias por aceptar venir al programa, gracias. Mi reconocimiento para Juan, de veras, te debo reconocer no solamente tu talento académico, tu formación, eres un gran notario y un hombre generoso y honesto, mi querísimo Juan. Gracias, mi querido Jorge. Un privilegio estar contigo. La verdad es que conmovido y emocionado de estar en este canal, de hacer equipo con mi querido maestro y decano ilustre del Colegio de Notarios, gran abogado, don Jorge Ramos Campirán, que además de su labor profesional del día a día, pues se encarga en parte de su tiempo para hacer este manual de primeros auxilios y ayudar a la sociedad mexiquense y mexicana en general a cómo hacer las cosas bien en el ámbito jurídico. Un placer, Jorge, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan, por venir. Y fíjate que este programa, que es un programa de servicio social, hablamos de manera digerible a la sociedad acerca de temas de relevancia jurídica y que tienen que ver con conceptos, con figuras jurídicas. Y hoy particularmente vamos a hablar, si me permites, con esta formación, y hablaremos posteriormente de tu libro que ya presentaste, acerca de, primero, que nos hicieras el favor de explicar qué es un poder y qué es un mandato. Para ir por ahí empezando, porque mucha gente tiene esa confusión, ¿no? Que es un poder otorgado con facultades específicas y también que es un mandato. ¿Cómo opera esa liga? Sé que va a ser muy difícil para ti, pero ayúdanos a explicarlo. Por supuesto, Jorge, muchas gracias. Bueno, sin duda, el tema del poder y el mandato, la representación en general por estas dos grandes vertientes, es uno de los temas más trascendentes, no solo en la parte dogmática y académica, sino en la parte práctica, porque sin duda es el eje central de la participación de cualquier particular en el ámbito jurídico y de la representación por parte de cualquier profesionista del derecho. La realidad es que son dos figuras ricas en la parte histórica, en la parte cultural y en la parte técnica y teórica, pero pragmáticamente presentan diferencias fundamentales que se han ido confundiendo con la evolución de la legislación desde hace varios siglos, podría yo decir. Hay que entender que la figura del poder es una figura de origen alemán, es una figura que se refleja en las instituciones legisladas, mientras que el mandato es una figura de derecho romano y es una figura que normalmente se manifiesta en el ámbito de las fuentes de las obligaciones de los contratos. Entonces, aunque sirven para lo mismo al final del camino, tienen dos orígenes estructuralmente diferentes y se fueron fusionando con la evolución de las legislaciones. A la pregunta concreta y para hacerlo lo más digerible para el público, como me sugieres, mi querido Jorge, hay que entender que en su estructura original el mandato, al ser una fuente bilateral contractual, siempre requiere el consenso de dos voluntades, mientras que el poder técnicamente es una declaración unilateral de la voluntad, es un negocio jurídico unilateral, inclusive te dirán algunos, ¿no? Y entonces no requiere, técnicamente hablando, la aceptación por parte del apoderado, solo el ejercicio del mismo. Ya desde ahí se bifurcan dos caminos radicalmente diferentes, que aunque sirven para lo mismo, insisto, tienen tecnicismos puntuales y que, más allá de ello, la legislación los ha mezclado y entonces es difícil irlos diseccionando y desmenuzando en la práctica para la mejor utilidad que pueda requerir un cliente en una situación o en otra. Ejemplos específicos en el caso de mandato. Ejemplos. Bueno, el mandato en su calidad de acto jurídico bilateral es un contrato en el cual, al haber obligaciones de ambas partes, el mandatario se obliga a realizar los actos jurídicos que el mandante le encargue.
pero técnicamente per se el mandato no faculta al mandatario a actuar en nombre de. Esa es una ficción que solo está asociada al caso del poder. Claro, nuestra legislación, a partir del Código Comercio, con la fusión de la Comisión representativa y no representativa, y la doctrina en materia civil, han hecho el distingo y los códigos, el distingo consecuente de poder hablar de un mandato representativo que incluye facultades de poder o mandato no representativo. Y la ventaja práctica de discernirlos es que cuando el mandato es no representativo, el mandatario, al no actuar en nombre del dueño del mandante, experimenta en sí mismo los efectos jurídicos. Es decir, si un mandatario compra un inmueble que le ha sido encargado por el mandante y el mandato es no representativo, técnicamente el inmueble entra al patrimonio del mandatario, que después lo tiene que retransmitir al mandante. Por eso es que en doctrina se le llamaba una figura de representación indirecta, que es como funciona todo esto en las tradiciones jurídicas romanistas. Mientras que en virtud del poder, como es una institución de representación directa, que se basa en una ficción jurídica, cuando el apoderado actúa ejerciendo el poder, los efectos jurídicos repercuten directamente en la persona y en el patrimonio del poderdante. Entonces ahí hay una diferencia fundamental cuando el mandato se da en su forma pura y no tiene facultades de representación versus el poder que tiene efectos que se van segmentando. Dice que le quiero explicar a usted para que usted nos pueda de alguna manera entender. La legislación del Estado de México y la gran mayoría de las legislaciones del país y también de la Ciudad de México establecen que este poder unilateral, podemos llamarlo de estas tres formas, que es uno puede ser otorgado para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Este es un poder de manera unilateral que normalmente la sociedad necesita para poder realizar asuntos o asuntos de carácter o negocios jurídicos. Hablábamos acerca respecto de lo que las legislaciones de los estados establecen para identificar qué tipo de poder necesitan las personas cuando tienen un negocio jurídico. Y particularmente, como le venía hablando, podemos hablar de la figura de que puede haber un poder general, un poder especial, si lo vas a otorgar para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio. Y cada persona, de alguna manera, cuando se acerca al notario, el notario tiene la obligación no solamente de escuchar a la persona, saber exactamente qué es lo que quiere para poder interpretarlo y no hacer un poder así, nomás sin facultades que se requieran. Y yo siempre he hecho mucho la recomendación, mi queridísimo Juan, de que las personas tienen que tener mucho cuidado porque a veces les piden hacer un poder general para pleitos, cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Que esto es delicado porque ahorita platicaremos y son varias preguntas que te quiero formular. Porque para empezar quiero que le quede claro a una persona, si usted tiene un asunto de que va a comparecer ante un tribunal, o un ministerio público, ante una autoridad gubernamental, cualquiera que sea su orden, la sugerencia puede ser que otorguen un poder para pleitos y cobranzas o actos de administración, ¿no, mi queridísimo Juan? Es correcto. Y si usted va a enajenar una propiedad, puede otorgar un poder para actos de dominio. Pero ahí entra la figura, querido Juan, del tema de, si bien es cierto, hemos venido hablando de estos poderes para actos de dominio con carácter irrevocable. Pues sí, es todo un tema, mi querido Jorge, sin duda. Yo segregaría tu pregunta o el tema en tres grandes niveles, ¿no? Por supuesto, lo primero que mencionabas es el poder, al ser una ficción que faculta actuar en nombre del poderdante, pues es lo más delicado que hay en el ámbito jurídico privado, porque la persona digamos que se convierte en el alter ego de quien está otorgando, es decir, es la misma persona, es una ficción de ley, por lo que lo que firma el apoderado surte efectos en la persona y patrimonio del poderdante. Y entonces, evidentemente, si es para comparecer a un juicio, pues es de lo más natural, es parte de la esencia de la práctica del abogado. Si es para actos de administración, para administrar una determinada empresa, pues también puede ser natural dentro del objeto social o dentro de las características de la persona que esté confiriendo el poderdante. Si estamos hablando de actos de dominio, es muy delicado porque tiene todas las facultades de dueño, nos dicen los códigos civiles. Y todas las facultades de dueño implica que puede, como bien mencionabas, enajenar o transmitir los bienes propiedad del dueño, del poderdante. Y esto evidentemente pues puede ser delicado porque mientras actúa dentro de esas facultades, el apoderado es el mismo poderdante, es decir, no tiene ninguna responsabilidad. Estás abriendo tu patrimonio a ese apoderado.
De hecho, sí, primero eso a lo mejor es muy técnico, pero creo que lo ilustra muy bien. Yo lo uso mucho en las clases de obligaciones en facultad. La teoría del poder la explican los alemanes. Hay un autor alemán, Joseph Hupka, que explica el poder como una llave. Es decir, tú le otorgas una llave a un sujeto y ese sujeto puede entrar con esa llave y salir de tu casa. Y tú sabes si le das una llave que nada más entre a la planta baja, o entre nada más al comedor, o a la biblioteca, o una llave maestra. El poder para actos de dominio es la llave maestra de tu casa. Entonces el sujeto puede entrar y salir, y tú no le puedes exigir responsabilidad, porque como dice Hupka, tú le diste la llave. Es decir, es el otorgamiento de las facultades plenas como si fueras tú. Entonces es de lo más delicado. Y por eso la responsabilidad del poder dante, si actúa entre los límites del poder, es inexistente. Solo es responsable si se excede. Y entonces el poder para actos de dominio es particularmente delicado a quien se lo confieres, porque solo se puede confiar a alguien que tengas una confianza ciega y que sabes que va a actuar dentro de esos linderos. Normalmente cuando un cliente a mí en la notaría nos pide eso, pues lo tienes que restringir, o lo usual es recomendar que lo restrinjan a un bien en lo particular cuando es necesario porque el sujeto va a viajar, pero salvo circunstancias así, un poder para actos de dominio es muy, muy delicado, por supuesto, ¿no? Y ahí cortaría como que el segundo apartado de tu pregunta. Y el tercero, y perdón, yo sabes que yo me lanzo como elefante en tobogán, entonces me detienes cuando me extienda, pero el tercero es cuando ese poder para actos de administración o de dominio tiene además el carácter de irrevocable, porque entonces tiene una complicación adicional muy, muy puntual, que si quieres ahorita tratamos, pero digamos que ese sería el tercer escalón de riesgos que yo prevería ante tu pregunta, en el cual tiene que ser muy delicado el otorgamiento del mismo, ¿no? Y la utilización del mismo. Tiene todo un tratamiento civil, una serie de reglas de responsabilidades civiles importantes y de responsabilidades que también son no menores en el ámbito administrativo, que ahorita si quieres podemos platicar. Fíjate, normalmente las personas hablan al canal, lo escriben, y una de las preguntas hablan un poder especial para actos de dominio con carácter irrevocable. ¿Puede ser revocable? Pues la respuesta es no puede ser revocable. La definición del irrevocable es precisamente que no se puede revocar. Hay un candado doble que prevén los códigos civiles en nuestro país a partir de 1928, que es cuando entra esto en la regulación civil a nivel nacional, el Código Civil para el Distrito Federal y toda la República del 28, del cual emulan todos los códigos de nuestro país, el de 56 en nuestro estado en primer lugar, y luego el de 2002, que tú conoces muy bien, pues tú fuiste mano creadora del mismo en el estado, ¿no? Técnicamente hablando, el doble candado es que el poder puede ser irrevocable cuando es el medio para cumplir con una obligación contraída, en términos generales, ¿no? Entonces, era usual cuando la gente no quería firmar el contrato definitivo, otorgar un poder irrevocable y con eso su contraparte se quedaba tranquila de que lo podía vender. Pero esto es muy delicado por varias razones. Uno, esto no impide que el poderante pueda vender el bien por el otro lado. Entonces, no es una garantía absoluta. Punto número uno, y eso se puede prestar a una serie de irregularidades. Y punto número dos, se vuelve irrevocable y esa es la garantía que tendría en principio el el apoderado de que con eso le van a cumplir la obligación. Pero no se puede revocar hasta que esa obligación ha quedado cumplida. Y por el otro lado, la otra particularidad que platicábamos mucho en el gremio, como lo comentábamos antes, es que evidentemente, al igual que la regla general, el poder termina con la muerte del poderdante o apoderado. Digo, el código nos habla de mandante, mandatario por esta confusión secular que platicábamos hace un rato. Entonces, evidentemente tampoco hay garantía ahí. No hay garantía porque el poderdante lo puede vender o enajenar el bien por otro lado, y no hay garantía porque si muere cualquiera de los dos tampoco. Entonces, queda una situación bastante, bastante delicada. De hecho, comentábamos, si nos vamos al antecedente directo de esta regulación, en el caso nuestro, el Código Civil francés de 1804, el Código de Napoleón, no prevé el mandato irrevocable. Digo, primero, es mucho menos técnico en la segregación de poder y mandato. Dos, no prevé el mandato irrevocable. Y en doctrina así se dice, se puede pactar el mandato irrevocable, pero ojo, no garantiza, en doctrina y en jurisprudencia en la Corte de Casación francesa, no garantiza, por supuesto, que el poderdante vende el bien por otro lado o enajene el bien por otro lado, o bien tampoco garantiza que en el caso de muerte, pues los terceros tengan certeza respecto de con quién están actuando realmente, ¿no? Es un tema muy importante que usted tiene que saber y se lo ponemos con manzanitas para que usted lo entienda. Mire, normalmente cuando se otorga un poder para actos de dominio es para cumplimentar una obligación contraída. A ver, se lo pongo de manera práctica. Usted vende una casa o un terreno y lo vende a través de un
poder. Sí, firman un contrato privado, es una obligación contraída, para que la persona que es apoderado en su momento pueda formalizar con este instrumento notarial la escritura a su favor. Pero como decía mi queridísimo Juan Cornelius, hay riesgos específicos que tienen que ver primero con que el poderdante pueda vender la propiedad. Por eso se creó ahora un registro nacional de poderes. Todos los notarios estamos obligados que cuando se conoce de un tema, el otorgamiento de un poder para actos de dominio, se inscriba en este registro nacional de poderes para dar un poco de seguridad y certeza jurídica, ¿sí? Para que usted lo tenga claro. La otra, el riesgo de que la persona falte o muera y bueno, deje de tener efectos jurídicos como tal. Pero fíjese que lo más delicado ahora, en temas particularmente en materia de poderes para actos de dominio con carácter irrevocable, tiene que ver con la prevención del lavado de dinero. Muchas de estas figuras que se han venido de alguna manera acotando es para que de alguna manera el gobierno, a través de un organismo que se dedica a la vigilancia, pueda restringir el manejo del dinero de organizaciones criminales. Y entonces lo que hace uno es que cuando va el notario, otorga un poder para acto de dominio con carácter irrevocable, el notario tiene una obligación de mandar una alerta ante las autoridades fiscales de prevención del lavado de dinero para que se haga una anotación respectiva. Entonces hay muchas figuras que tienen que tener en este aspecto, ¿no, querido Juan? Es correcto, y además, bueno, yo creo que sin duda lo hace muy delicado y lo hace visible porque era una vía natural para tener dinero fuera del sistema financiero, es decir, se otorgaban poderes irrevocables especialmente para no otorgar la escritura de transferencia de propiedad y entonces pues no entrar al sistema financiero y tener todas las repercusiones inadecuadas, ¿no? Por eso siempre se ha visto con recelo por nosotros, ¿no? Por el gremio. En paralelo, por supuesto, ahora está ese aviso, que es un aviso como actividad vulnerable que no tiene ningún límite, es decir, el solo hecho del otorgamiento obliga al notario a reportarlo ante la unidad de inteligencia financiera de las autoridades fiscales. Y el otro tema pero el tema que es muy rescatable, a mí me parece técnicamente muy relevante, es que si nos vamos a la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ley antilavado, el tema muy, muy interesante es que ahí, a diferencia de lo que hacen nuestros códigos civiles, la legislación financiera y fiscal sí hace el distingo y sí habla de poder. No habla de mandato como nuestras legislaciones en el ámbito común, es decir, como los códigos civiles que hablan del mandato irrevocable, que es una contradicción, que viene un poco de este código Napoleón y demás, y de esta fusión de las dos figuras. La legislación en materia de lavado de dinero sí hace la distinción muy, muy puntual. O sea, ahí el legislador nunca se equivoca. Y entonces claramente nos dice, ese es un poder. Es un acto jurídico unilateral. Y entonces técnicamente el responsable o el que va a ser visualizado prima facie o en primera instancia es el poderdante, porque es el que está compareciendo ante el notario para firmar. Entonces, ojo, ahí el tema de la bilateralidad o unilateralidad que abordamos al principio se vuelve particularmente relevante y puntillosa en la asesoría para los clientes, ¿no? Para los usuarios del servicio. ¿Cómo recomendar la constitución la instrumentación de un mandato como un acto bilateral y en un ejemplo específico, querido Juan? Bien, el mandato, digamos que también un poco lo que yo con los alumnos en la facultad les digo que es el síntoma de la enfermedad, donde podemos ver muy claramente es, de entrada, el que es bilateral y no unilateral, es decir, hay firma de uno o firma de dos. De entrada ahí tenemos un punto medular para cuadrarlo, ¿no? Y cuando firman dos, la naturaleza del acto, por regla general, no solo es bilateral en cuanto a las voluntades, sino también, y en este acto específicamente lo es bilateral en cuanto a las obligaciones. Si vierte un acto jurídico con obligaciones y derechos para ambas partes, tanto el mandante como el mandatario tienen obligaciones. Teóricamente y técnicamente el apoderado no tiene obligaciones y responsabilidades porque es la ficción del poderdante, ¿no? Es la extensión de la personalidad. Pero en el caso del mandato, no. En el caso del mandato hay obligaciones puntuales que tiene el mandatario respecto de cumplir con el encargo, celebrar los actos jurídicos que le han encomendado, si además tiene facultades de hacerlo en nombre del mandante, si no en su propio nombre, y después tiene que retransmitirlos. En el caso de que fuese un mandato sin poder, tiene que retransmitirlos y celebrar un segundo acto jurídico en favor del mandante. Entonces ahí tenemos lo que los teóricos llaman una representación indirecta, porque hay siempre por lo menos 3 escalones, mientras que si fuese un poder, es una representación directa en la cual hay 2 escalones, el facultamiento y la ejecución en ejercicio de esas facultades. Y responsabilidades en esta última, solo cuando se excede de las facultades. En la primera, responsabilidades todo a lo largo, que además, al ser bilateral,
pues facultan y permiten que las partes puedan libremente también estipular el alcance de las mismas, tiempos, condicionantes, entregables, y eso le da más seguridad en su caso a ambas partes para esos efectos, ¿no? Pero con la firma de los dos. Un poder puede ser revocable para los efectos en el caso de pleitos y cobranzas. Pero ¿qué pasa cuando un apoderado se excede de facultad? El apoderado que se excede de facultades, técnicamente llamado los actos ultravires o fuera de la persona, ultra, más allá, vir, persona en latín. Los actos ultravires, por un apoderado que se excede de las facultades en cualquiera de los tres rubros, pleitos y cobranzas, acto de administración, dominio, pero también en los especiales o también en los de la legislación especial, materia cambiaria, títulos de operaciones de crédito, etcétera. En todos esos supuestos, el apoderado que actúa más allá de sus facultades es responsable en lo personal de todos aquellos daños y perjuicios que pueda realizar a el poderdante, mientras que si actúa dentro de los linderos del mismo, teóricamente, y me parece que es altamente defendible, no tiene responsabilidad porque él está actualizando el ejercicio de esa llave, como decíamos hace rato en la Está metáfora. actuando en representación de la persona. En represión directa, lo cual es una ficción de la ley y los efectos se surten en él. Es la llave, es decir, como decía Jupka. Si tú me diste la llave, yo... Oye, ¿por qué entraste a la cava de mi casa? Pues porque tú me diste la llave. Oye, ¿por qué te tomaste las galletas de mi despensa? Pues tú me diste la llave de la despensa. Entonces, eres tú mismo. Se discute cuál es la doctrina aplicable específicamente, la más puntual. Se dice, según Borja Soriano, esta gran autoridad que teníamos desde hace más de 100 años en materia civil y notarial, que es la teoría de la ficción de Savigny, que es la teoría alemana, ¿no? Que curiosa y muy oportunamente llega al Código de 28. Entonces, es una ficción de la ley. Lo que hace el poderdante es lo que surte efectos en la persona y en el patrimonio lo que es el poderdante, del apoderado, surte efectos en la persona y en el patrimonio del poderdante. Que no sucede en el caso del mandato. No sé en el caso del mandato si es mandato sin representación. Es decir, si es mandato sin representación, el mandatario celebra los actos jurídicos, estos se dan en su patrimonio y los tiene que repercutir en una segunda instancia en el patrimonio del mandante. No, pues muy bien, muchas gracias, mi querido. De todas maneras, una recomendación muy general que le formulamos. Si usted otorgó un poder, particularmente que compareció ante un juzgado o ante una autoridad jurisdiccional, algún trámite, revóquelo. Mejor vaya con el notario y revoque el poder para que no anden por ahí con facultades o con la llave, como dice Juan, mi querido Juan, que tiene mucha razón. Es correcto, es correcto. Oye, mi queridísimo Juan, ¿no sabes qué gusto me da recibirte aquí en el programa de La Hora del Notario? Muchas Les gracias. quiero presumir que, aparte de, como ustedes ya lo vieron, Juan es un talento impresionante, es un hombre muy estudioso y de veras te felicito, querido Juan. Gracias. Necesito juntarme más contigo. No, me Ay, digas no, yo eso, al estoy- contrario. Yo estoy todavía muy, pero de todas maneras trato de hacer lo que se puede. Nada, ni mejor. Juan Cortiñas hizo un libro con motivo del doctorado en Derecho que se llama La obligación, un análisis del concepto de obligación, el doble cambio de paradigma cultural y conceptual en el Código Civil de 1928. Y les vamos a formular a los estudiantes de Derecho, a los compañeros abogados, a los notarios o a cualquier persona que esté interesada. Juan va a formular una pregunta. Nos las mandan por correo electrónico y quien la responda favorablemente, le vamos a mandar por paquetería el libro de mi tío Juan. El primero que conteste, porque si Sí, no, claro, el primero, si no, con claro. tu aforo no alcanzaría el tiraje del libro, pero sí, el primero que conteste, Bueno, pues ¿no? ya está, mi querido Juan. A ver, vamos a formular una así como si fuera de examen. De poder y mandato lo hacemos. No, yo creo que lo que tú quieras, más bien como que tenga que ver con el libro de obligación. Perfecto. No sabes cómo sufrí yo en el tema de obligaciones cuando era estudiante en la Facultad de Derecho. Ya somos dos. Pero en la escuela, pero yo fui a escuela pública, mi queridísimo amigo. No, bueno, pero todos lo sufrimos igual, es un tema Fíjense, complicado. quiero platicar que Juan, por eso le guardo un gran cariño y un gran respeto, porque además lo valoro, pues es un gran académico y un hombre muy estudioso. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho y hizo su posgrado en la Universidad Panamericana. O sea, los que saben de este tema, para salir, y con todo respeto para todos mis compañeros y todas las instituciones, pero de veras la Escuela Libre de Derecho es una escuela que tiene un alto prestigio, un gran estándar de manera académica. Y bueno,
mi queridísimo Juan, y das clase ahí también, ¿no? Doy clase ahí también, amigo Jorge, ahí y en la UP y en la Ibero también. En la Ibero de obligaciones, a mucho orgullo, ya hace 30 años. En la UP de Derecho Romano desde hace 15, igual que en la Libre desde hace 18 más o menos, Derecho Romano también, que tiene mucho que ver con este tema. Mis respetos, mi queridísimo Juan, de veras mis respetos. Yo fui por escuela de gobierno, nada. A ver, este es el libro y vamos a formular la pregunta. Tú formula, mi querido Juan. Gracias, mi querido Jorge. Bueno, pues a ver, una pregunta el tema sería, ¿cuáles son las causas de terminación del mandato por regla general en el Código Civil vigente del Estado de México? Sencilla, para que no sea el primero que la conteste. Por supuesto, el libro está regalado, amén de que, por supuesto, está a la venta en mi notaría y en la editorial Tirán de Blanc, en notaría en Naucalpan, 38, para el que le interese. Si no, aquí con Quedo Jorge, que ya es claro, sin problema, encargado de ventas, mi aquí sponsor. Con sede en Metepec. Exacto, en nuestra sede en Metepec. Bueno, manden rápido su respuesta a notaria125@hotmail.com, notaria125@hotmail.com. Quien lo pegamos, lo recibamos, validamos la respuesta, que es una respuesta sencilla, ágil, la tenga, y nosotros nos comunicamos con usted para mandarle vía paquetería este libro. Si usted está interesado, puede acudir a la notaría de mi amigo Juan Cortinas, o si usted gusta, nos manda la información y yo lo contacto para que le llegue esta publicación que, bueno, miren nomás, Vean nomás, el hombre sí estudia, Querido Juan, Jorge, de veras me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar participar aquí en el programa En la Hora del Notario. Como sabes, tratamos de regalar conocimiento a la sociedad mexicana para que abonemos a la cultura de la legalidad. El agradecido soy yo. Que te escuche, que vea que hay figuras jurídicas, primero que las sepa interpretar, que sepan para qué son, pero que además se sepa cuidar para que no caigan las garras de gente que abusa de este tema. De acuerdo, no, el agradecido soy yo, me quedo Jorge, un privilegio estar contigo, un gran maestro del colegio, un gran notario, un gran amigo, muy agradecido de la oportunidad y siempre disponible a tus órdenes para todo lo que tú consideres. Querido Juan, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a usted, gracias por acompañarnos en este manual de primeros auxilios del derecho. Lo invito para que dentro de 15 días nos vuelva a acompañar. Lo invito también para que me ayude a suscribirse a mi canal de YouTube La Hora del Notario y a compartir en sus redes sociales este programa que hago para usted. Como siempre, les habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en la ciudad de Metepec, Estado de México. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta luego. Si te gustó este programa, compártelo y activa la campanita. Y si requieres mayor información de algún trámite notarial, por favor escríbeme. Estoy a tus órdenes para servirte con eficiencia y calidad.